Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Alpatim. El día de hoy hablaremos sobre infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, primera parte. Dado que es un tema extenso, será dividido en dos partes. Muy bien, en cuanto a las generalidades, hablamos de que es una entidad frecuente. Se dice que en Estados Unidos, epidemiológicamente hablando, afecta a 525,000 pacientes al año, de los cuales un 15% muere. Se cataloga como síndrome coronario agudo a la sospecha de infarto que podemos tener hacia algún paciente, es decir, a toda la clínica que ya revisaremos más adelante. Pero en sí podemos hablar de infarto cuando tenemos un electrocardiograma. Como pueden ver en imagen, síndrome coronario agudo es el enfoque diagnóstico, nuestra sospecha. Viene el electrocardiograma y podemos determinar si estamos frente a un infarto sin elevación del segmento ST o con elevación del segmento ST. Sin elevación, ya lo hablamos en el anterior video, se divide en angina inestable y en infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. En cambio ahora, el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST se divide en un infarto sin onda Q o con onda Q. Se dice que cuando el paciente tiene un infarto con presencia de onda Q, estamos frente a un infarto transmural. Muy bien, la fisiopatología básicamente disminuye el flujo de sangre en las arterias coronarias, es decir, las arterias que irrigan al corazón. Esto se da mediante un trombo, el trombo que muchas veces es un proceso progresivo, producto de un largo tiempo en que el paciente ha llevado una vida llena de tabaquismo, hipertensión arterial y también consumo alto en lípidos, es decir, el colesterol malo, también conocido como LDL. ¿Qué sucede? Se rompe una placa aterosclerótica, es decir, una placa de grasa, por así decirlo, y obviamente acuden células al rescate. Empezamos con las plaquetas en el sitio de la placa rota. Acuden también algunos agonistas que estimulan la activación de estas plaquetas, como son la adrenalina, la serotonina, ADP, etc. Posteriormente se produce y se libera tromboxano A2, que es un potente vasoconstrictor local. También se activa el receptor de la glucoproteína 2B, 3A. Esto favorece la agregación plaquetaria. Y por último, también hay una cascada de la coagulación. Al final de todo esto, básicamente la arteria coronaria afectada queda ocluida por un trombo que contiene agregados plaquetarios y cordones de fibrina. El cuadro clínico siempre, o bueno, por lo general hay un factor desencadenante. Este factor es el estrés, el ejercicio vigoroso o algún trastorno médico quirúrgico. El paciente acude con un dolor profundo, visceral. En palabras de ellos mismos se refiere como una sensación de pesadez, constricción y opresión. En la zona central del tórax, a veces se da en el epigastrio o a nivel de los brazos, pero generalmente en la zona central del tórax. Aquí es donde se da el característico signo de Levine. Como ven aquí, este es el signo de Levine, es un puño cerrado sobre la zona central del tórax. Hace referencia a un dolor isquémico que puede tener el paciente. También suele acompañarse de debilidad, diaforesis, náusea, vómito, ansiedad y esta sensación de muerte que se refleja en el rostro del paciente. Además de esto, muchas veces puede haber infartos ocultos, por así decirlo, porque el dolor no siempre aparece. En pacientes que tienen muy poca sensibilidad al dolor, como se da en pacientes diabéticos, que poco a poco van perdiendo su sensibilidad, así también como en pacientes que tienen edad avanzada. En exploración física se refleja ansiedad, como se puede ver en el paciente, la inquietud, también los movimientos que hace con la intención de disminuir el dolor. Muchas veces hay palidez, la diaforesis, esa sudoración fría, frialdad de extremidades también. Y también se dice que cuando estamos frente a un infarto de cara anterior, hay una hiperactivación del sistema simpático, es decir, el paciente cursará con hipertensión, taquicardia, etc. Y cuando estamos frente a un infarto de la cara inferior, habrá hiperactivación del parasimpático, es decir, el paciente reflejará en bradicardia, hipotensión arterial, etc. Muy bien, esta es la evolución aguda, las primeras horas hasta los 7 días del infarto. Cicatrización en evolución entre los 7 y 28 días y cicatrización completa cuando estamos
más de 28 días. Muy bien, en los exámenes complementarios el fundamental es el electrocardiograma de urgencia, tiene que hacerse al paciente con sospecha de infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Como podemos ver aquí, estamos frente a un electrocardiograma y fijémonos en D2, en D3 y en ABF. Tenemos una elevación del segmento ST, como no se da en D1, ABR y ABL. Entonces, D2, D3 y ABF, estamos frente a un infarto de la cara posterior-inferior, es decir, la cara diafragmática, por así decirlo. A este territorio llega irrigación o llega la sangre por medio de la arteria de la coronaria derecha. Por otro lado, si podemos visualizarnos por acá, B1, B2, B3, B4, pero acá en B5 y B6 tenemos también elevación del segmento ST. Esto hace referencia a la cara lateral baja. A este territorio pues llega la irrigación por medio de la arteria circunfleja, la circunfleja que también viene de la coronaria derecha. Entonces estamos frente a un infarto que está afectando la cara posterior inferior de nuestro corazón y también la cara lateral baja, es decir, más o menos los territorios de la arteria coronaria derecha y también la circunfleja. Por otro lado, los biomarcadores cardíacos, los más importantes son las troponinas, tanto la I como la T, y empiezan su elevación entre las 3 y 12 horas, alcanza su pico máximo la troponina I a las 24 horas y la troponina T entre las 12 horas y los 2 días, y regresan a su rango normal entre los 5 a los 14 días. También, estas son las más importantes, ¿no? Pero también suele pedirse CKMB, CPK, mioglobina, lactato deshidrogenasa o la TGO. Los más importantes, como les menciono, troponina I y troponina T. También suelen pedirse estudios imagenológicos, angiografías, una angiografía coronaria, en este caso para definir el sitio exacto donde se encuentra el infarto. Y para finalizar esta primera parte tenemos la clasificación del infarto agudo de miocardio. El tipo 1 es un infarto agudo espontáneo. El tipo 2 es un infarto de miocardio secundario a desequilibrio oferta-demanda de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una entidad que contribuye a un desequilibrio entre el aporte de oxígeno al miocardio, la necesidad también de dicho gas o ambos factores, por ejemplo, una disfunción endotelial coronaria, espasmos de la arteria coronaria, etc. Por otro lado, en el tipo 3 tenemos una muerte por un infarto de miocardio que ocurre sin disponer de los valores de los biomarcadores. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, es una muerte de origen cardíaco con manifestaciones que sugieren isquemia, pero que lamentablemente no se llegó a realizar el examen de los biomarcadores. En el tipo 4, pues tenemos 4A, 4B, 4C, relacionados con intervenciones, intervención coronaria percutánea, trombosis del estén, restenosis, etc. El punto aquí es que hay un incremento de la troponina cardíaca en pacientes que pues son sometidos a estos procedimientos, tanto 4A, 4B y 4C. Y por último, el tipo 5 es un infarto que se da frente a una cirugía de revascularización miocárdica. De igual manera, aquí se presenta un incremento de los biomarcadores cardíacos. Muy bien, en nuestra sección alpafrases, pues tenemos la siguiente: medicina, solo hay una, y es efectiva cuando tiene una evidencia científica detrás que la respalde. Esto lo dijo José Miguel Mulet y hace referencia a la importancia de tener siempre una bibliografía o adquirir conocimientos de fuentes confiables. Muy bien, eso ha sido todo, amigos. Muchas gracias y un abrazo de mi team a tu team. Como siempre, les dejamos el código QR para que ustedes puedan acceder libremente a todo nuestro contenido. Muchas gracias, será hasta la próxima. Chau, chau.